tardes, tengan ustedes muy buenos días. El día de hoy en nuestra asignatura de lenguaje hablaremos de otro tema de la gramática que vienen a ser las conjunciones. Para ello te pido que tengas a la mano tu libro de lenguaje y tu lapicero. ¿Empezamos? Hablamos entonces de las conjunciones. Observa el siguiente sintagma. Adán y Eva te dice. Adán es un elemento principal porque es un sustantivo y Eva también viene a ser otro elemento principal porque es también un sustantivo. Ambos son las mismas categorías gramaticales y como tienen la misma categoría gramatical, entonces van a cumplir la misma función y viene a ser la conjunción. Y como conjunción cumple la función de nexo, que quiere decir que va a unir a dos elementos de un mismo valor sintáctico. Entonces, cuando nosotros hablamos de la conjunción desde el punto de vista sintáctico, vamos a decir que la conjunción es un nexo que une por coordinación a dos elementos de igual valor sintáctico. Por eso se le llama coordinante. La conjunción jóvenes es pues un signo de coordinación que cumple la función privativa de conectar palabras, construcciones o proposiciones del mismo rango sintáctico. Tienen que tener el mismo valor sintáctico. Vamos a la semántica y tú sabes que la semántica estudia el significado de la palabra. Entonces, tenemos el mismo sintagma y en este mismo sintagma observamos a la conjunción y. ¿Solita posee significado propio? No. ¿De qué depende el significado de la conjunción? Su significado es contextual. ¿Por qué? Porque su significado depende de la relación que va a establecer. Entonces, la conjunción, entiende, carece de significación léxica. Su significado gramatical depende de la relación que establece. Estas dan idea de qué? De suma, de exclusión, oposición, consecuencia, etc. Entonces la conjunción, en conclusión, carece de significado por sí misma. Vamos a la morfología. Nosotros sabemos que la morfología estudia la estructura interna de una palabra. Tenemos a la misma conjunción, la conjunción y. Expresará género, número, tiempo, persona, modo, no expresa accidentes gramaticales. Y si no expresa accidentes gramaticales, vamos a decir que la conjunción es una categoría gramatical invariable en su forma. ¿Por qué? Porque no admite morfema flexivo ni derivativo. Entonces, ¿por qué no admite morfema derivativo ni flexivo? Porque no sufre accidentes gramaticales. Entonces la conjunción es una categoría gramatical invariable, por lo tanto carece de accidentes gramaticales. La lexicología estudia el inventario de palabras, por lo tanto, la conjunción es una categoría de inventario cerrado, ya están establecidos. No admite la incorporación de nuevas palabras. Vamos ahora a ver la función que cumple la conjunción. Y te recordarás, la semana pasada hablamos de la preposición. Entonces, si traemos el mismo sintagma del inicio, sabemos que Adán y Eva son elementos principales y como sustantivo cumplen la función de núcleo. Y es una conjunción que cumple la función de nexo.
de unir. Por lo tanto, ¿qué decimos? Que la conjunción une por coordinación. Coordinar significa poner orden. Por eso es el sintagma. Los elementos unidos son no interdependientes. ¿Qué quiere decir eso? Ninguno depende del otro. Tenemos la siguiente oración. ¿Estudias o trabajas? Estudias es un elemento principal y trabajas es también elemento principal. Ambos son palabras que indican acción. Son verbos, por lo tanto van a ser núcleo en su propio sintagma. O viene a ser la conjunción, que cumple la función de nexo y que está uniendo a ambos sintagmas. Entonces, ¿qué decimos? La conjunción une siempre a dos elementos pertenecientes a la misma clase formal, coordinándolos, ¿de acuerdo? Entonces, pero, escucha, nunca podrá unir un verbo con un adjetivo con un adverbio con un sustantivo. La conjunción también une proposiciones de igual jerarquía sintáctica. Ambos tienen que tener un mismo valor sintáctico. No puede unir a elementos de diferente valor sintáctico. Tenemos el siguiente sintagma. Gary e Inés se aman. Gary e Inés. Gary e Inés son elementos principales. ¿Por qué? Porque ambos tienen la categoría gramatical de sustantivo y en el contexto de la oración ambos cumplen la función de núcleo. Viene a ser la conjunción, que está cumpliendo la función de nexo y está uniendo a dos elementos que tienen un mismo valor sintáctico. Entonces, ¿qué decimos? La conjunción une siempre a dos elementos equifuncionales. ¿Qué quiere decir? Equifuncionales quiere decir elementos del mismo valor o mismo nivel sintáctico, de la misma jerarquía, como en nuestro ejemplo. Un núcleo tiene un valor sintáctico que otro núcleo. Entonces, por lo tanto, son equifuncionales. Tenemos la siguiente oración. Mujer rica y apretadita. Mujer viene a ser el sustantivo, el elemento principal. Rica, ¿qué está haciendo? Está calificando, ¿sí o no? Está indicando una cualidad o característica, por lo tanto viene a ser adjetivo. Entonces vendría a ser un elemento secundario. Apretadita también está calificando, vendría a ser adjetivo, elemento secundario. Y ambos, ¿qué están haciendo? Están modificando al sustantivo, lo están modificando directamente. Y viene a ser la conjunción que está cumpliendo su función de nexo y está uniendo a dos elementos de un mismo valor sintáctico. Por lo tanto, la conjunción une repitiendo la misma función. ¿Entendido, jóvenes? Observa el siguiente ejemplo, donde la oración está dada por proposiciones y el nexo de unión va a ser, en este caso, la conjunción. Entonces decimos, ella habla y él sonríe. ¿Vienes o voy? Él no vino ni Ana llamó.
Llegamos, pero nos votaron. Entonces, si tú te puedes dar cuenta, ¿ya? Al observar estos ejemplos, la conjunción no está formando parte de ninguno de los elementos que está uniendo. Solamente se está ubicando entre los dos elementos que coordina. Entonces podemos decir que la conjunción solamente está cumpliendo la función de ¿qué? De nexo, nada más. La clasificación de las conjunciones. Tenemos conjunciones coordinantes y las conjunciones subordinantes. Tenemos el tipo, que es lo que indica, y cuáles son nuestras conjunciones, nuestro catálogo de conjunciones. Tenemos ahí la conjunción coordinante copulativa, que indica unión. Su catálogo, ¿cuál es? I, ni y que. Tenemos las conjunciones disyuntivas, que indica opción. En su catálogo encontramos o, u. Tenemos las conjunciones adversativas, que indica dificultad. Su catálogo es pero, más, si no, sin embargo, sino que y no obstante. Las conjunciones hilativas indica consecuencia. Su catálogo es luego, pues, entonces, con que, así que, por lo tanto, en consecuencia. Tenemos las conjunciones coordinantes distributivas, que indica distribución. ¿Cuáles son? Hora, hora, bien, bien, ya sea. Y tenemos las conjunciones coordinantes explicativas. Indica aclaración. Su catálogo, esto es decir, o sea. Tienes ahí los ejemplos, la oración y las proposiciones que van a estar unidas por el nexo, que es la conjunción. Entonces, tenemos Carlos baila salsa y sus amigos lo filman. ¿Estudias en serio o tendremos problemas? Eres muy bonita, pero mentirosa. Es un agnóstico, es decir, no cree en Dios. Observa la siguiente oración y dice, siempre te quejas. O sea, eres inconforme. Si analizamos la siguiente oración, vamos a tener el siguiente resultado. Mi oración está compuesta por primera proposición, segunda proposición. Mi primera proposición se une a la segunda a través de ¿qué? A través de la conjunción, que cumple la función de nexo. Si analizo la primera proposición, voy a tener que dice, siempre te quejas. Mi verbo es quejar. ¿Y quién siempre se queja? No se dice, pero se sobreentiende que es la segunda persona del singular. Tú. Entonces, como no está escrito, pero se sobreentiende, entonces mi sujeto es tácito. Pasamos a analizar el predicado y tenemos que quejas viene a ser el verbo. Cumple la función de núcleo del predicado. Ahora dice, siempre, ¿qué estoy haciendo? Estoy afirmando. Por lo tanto, es un adverbio de afirmación que cumple la función de circunstancial de afirmación. Siempre. Y te viene a ser pronombre. Pero como la acción no retorna al sujeto que la emite,
cumple la acción de signo cuasi reflexivo. Ya está. Ya tenemos analizada nuestra primera proposición. Pasamos a la segunda proposición, eres inconforme. El verbo eres, que viene del verbo ser. ¿Quién? ¿Quién es inconforme? ¿Se dice? No, tú. Nuevamente aparece la segunda persona sobreentendida. Por lo tanto, ya sabemos que nuestro sujeto es tácito porque se sobreentiende quién está realizando la acción verbal. En el predicado encontramos al verbo eres, que viene del verbo ser y estar, que cumple la función de nexo. Y inconforme es adjetivo calificativo que va a cumplir la función de atributo porque está completando el significado del verbo ser, que su derivado es eres. Ahí está. Nuestras dos proposiciones tienen el mismo nivel sintáctico. Es por eso que nos dicen que la conjunción cumple la función de nexo, de unir a dos elementos de un mismo valor sintáctico. Subordinantes. Tienes ahí los tipos causales y tenemos su catálogo por qué, pues, cómo. Las condicionales sí, siempre y cuando, en caso de que. Las concesivas, aunque, así, a pesar de que. Consecutivas, que, precedida, por tanto, tan o tal. Las finales, para qué, a fin de qué. Y las completivas, que y sí. Tenemos ahí, te lo digo porque eres mi amigo. Si hubiéramos hablado, hoy sería diferente. Aunque me cueste la vida, sigo buscando tu amor. Muy bien, jóvenes, hemos terminado este capítulo de la conjunción. Muchísimas gracias. Al inicio en la plataforma tienes las instrucciones de manera detallada, pero también te explico. Esta semana vas a desarrollar en la plataforma tus preguntas que están en el libro del nivel básico y el nivel intermedio que te está viniendo como examen. Así que primero lo puedes desarrollar en el libro y luego ir a la plataforma. La siguiente semana haremos una aclaración de las conjunciones subordinantes. ¿Ya? Haremos algunos ejercicios y ahí vamos a desarrollar el nivel avanzado y la tarea, que también nos vendrá como examen en la plataforma. Así que tienes evaluación, ¿ya? De esos ejercicios que tienes en el libro y tarea no hay, sino ir a la plataforma y desarrollar los dos exámenes que te están viniendo los mismos ejercicios de los niveles que tienes en el libro. ¿De acuerdo? Muy bien, jóvenes, nos vemos la siguiente semana. Pero antes, ya sabes, lávate frecuentemente las manos y cuídate. Nos vemos la siguiente semana. Chao.